están? ¿Bien? Bendecidos, escuché. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Esta mañana vamos a enfocarnos en cómo podemos construir vidas que estén basadas en la roca que es Cristo Jesús. A veces en la vida pasan muchos problemas, muchas dificultades, y el Señor nos dijo que en este mundo no íbamos a tener una vida color de rosa, sino que íbamos a tener problemas. Pero cuando nosotros estamos basados y estamos cementados en Cristo Jesús, aunque los problemas vengan, nuestra casa permanece. Así que vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a pedir la bendición de Dios por su palabra y después continuamos con la lectura de ella. Oremos. Señor, ahora que abrimos tu palabra, bendícela, que podamos ser instruidos por ella y que nuestros corazones cambien para que podamos en realidad mantenernos firmes y fieles contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba mucho jugar con Legos, o sea, las piezas, construir cosas, ¿no? Pero yo no tenía, hoy en día hay de distintos tipos. Hay tal vez lugares que puedes construir, o sea, ya viene todo hecho para que tú sigas las instrucciones. O sea, había un libro de instrucciones. Pero a mí me gustaba comprar las cajas de Legos que no tenían instrucciones. O sea, las que demandaban mi imaginación, demandaban que yo pudiera crear lo que yo quisiera. Y eso es bueno para los niños, especialmente, porque les ayuda a crear un propio mundo en el cual ellos pueden desarrollarse. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa creatividad merma. Nuestras vidas se van alineando un poco más a lo que la sociedad nos presenta. Las posibilidades que tenemos en nuestra sociedad están predeterminadas hasta cierto punto. Todos vamos a la escuela, en la escuela se nos enseñan ciertas materias. Ya no puedes escoger por decir qué materias quieres llevar. Tal vez tienes elecciones aquí o allá, pero comenzamos a tener un poco menos de libertad, sino que ya entramos en una misma vía. Después tal vez vas a la universidad e igual, tal vez escoges una profesión o un trabajo o quieres hacer esto o aquello, pero ya hay cosas que están predeterminadas. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia nosotros al principio, ¿verdad? Especialmente como niños, y tal vez niños en la fe, no conocemos nada. Tenemos mucha creatividad, por decirlo así. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay ciertas normas, estructuras, ciertas cosas que pasan en la iglesia y pensamos que tenemos que acomodarnos todos de una misma manera. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a comparar. Comparamos cuán cerca estamos de la regla de fe, cuán cerca estamos de las reglas de la iglesia. Y eso es lo que pasó con el pueblo de los judíos. El pueblo de los judíos fueron escogidos, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para que pudieran ser una luz para todo el mundo, una luz para todas las naciones. Pero ellos, a medida que iba pasando el tiempo, comenzaron a acoplarse y a pensar que ellos solo tenían la regla de fe verdadera y que lo que ellos hacían siempre estaba correcto. Y entonces acá es donde Jesús abre, con este pasaje que vamos a leer, llegamos a ese contexto al cual los judíos, el pueblo de Israel, había llegado a un punto en el cual pensaban que ellos eran los únicos que podían poseer la verdad. O sea que Dios no podía revelar verdades a nadie más, sino que ellos tenían el único lugar en el cual podían las personas aprender acerca de Dios. Entonces Jesús comienza a predicar, ya ha predicado un poco en el capítulo 5 y en el capítulo 6, pero en esta sección, en la sección del capítulo 7, nos deja saber Jesús qué es lo que en realidad nosotros debemos de hacer para tener armonía con los demás y armonía con Dios. Dice el versículo 1, dice así: no juzguéis para que no seáis
juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, si te fijas, Jesús está diciéndole a los judíos, está predicando en un lugar en el cual hay muchas personas del pueblo de Israel. Les está diciendo, ¿por qué tienes que compararte a ti? O sea, ¿por qué comparas lo que tú tienes con lo que los demás tienen? Ahora, si te fijas, eso es una realidad muy humana. Cuando crecemos, siempre estamos comparándonos. Y el mundo nos compara también, desde pequeños. Cuando somos pequeños, nos comparan. Oh, ese niño, qué bien portado ese niño. Ah, pero ¿y el otro? No, es que ese niño no se porta bien. No es bueno. O nuestros padres, si tienes algún hermano, comparan, ¿verdad? O es que cuando tú eras pequeño eras bien portado, pero tu hermano no lo es. Y a medida que vas creciendo en la escuela, también te comparan, ¿no? Mira, tú tienes buenas notas, pero esta persona no tiene buenas notas. Sé como el que tiene malas notas. No, sé como el que tiene buenas notas. Estudia, sé bueno, sé inteligente. Y a medida que va pasando el tiempo, también te comparan en lo personal. Oh, esta persona es bien parecida, o es bonita, o es guapo. Y esta, pues, tiene unas cositas que mejorar, por decirlo así. O sea, el mundo está lleno de comparaciones. Igual en la iglesia. Comparamos a aquellos que parecen estar cumpliendo la palabra de Dios con aquellos que parecen que no. Pero Cristo nos dice acá en la primera parte de este capítulo, nos invita a que no comparemos, sino que comencemos con una reflexión interna. Porque cuando comienzas con una reflexión interna, te das cuenta que tú mismo no eres perfecto. O sea, yo puedo verte a ti y digo, tú no eres perfecto. Tú me puedes ver a mí y también puedes decir lo mismo. Pero si comenzamos a dañarnos los unos a los otros, comenzamos a juzgar y a hacer un ambiente en el cual el poder del Espíritu Santo no puede florecer. Entonces Cristo nos dice acá, nos comienza a decir, no compares. No te compares con lo que los otros tienen, con sus posesiones, con tal vez su estilo de vida, con su felicidad. Pero comienza a reflexionar internamente si en realidad estás cumpliendo y estás conectado conmigo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. Ahora Jesús continúa y dice en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que se llama, se le abre. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Volvemos a ese contexto judío, ¿no? Está Jesús hablando con los israelitas y les está diciendo a ellos y a nosotros también hoy en día que nosotros tenemos que tener una mente abierta, comenzar con la reflexión. Nosotros sabemos, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero en vez de compararnos con los demás, comenzamos desde adentro. Y sabiendo las carencias que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pedir. Pedir a alguien que es tan bueno para con nosotros
que está dispuesto a darnos todo, nos dio hasta a sí mismo. Porque Él dijo, me hice carne y habité entre vosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces Jesús dice, no tengas miedo. Comienza con esa reflexión interna y cuando veas las carencias de tu carácter, las carencias de tu vida, las necesidades que tienes, no tengas miedo de pedir. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Ahora, mira lo que está haciendo Jesús. Está invitándonos, cada uno de nosotros, a comenzar a la reflexión individual. Pero para pedir, no te puedes pedir a ti mismo. Tienes que pedir ¿a quién? A alguien más. Ya sea a Dios, ya sea a tu hermano, ya sea a tu familia. O sea, Dios está comenzando a invitarnos a que estemos en una comunidad. Porque para pedir, para buscar, para llamar, para que alguien pueda abrirte, tiene que haber alguien del otro lado. O sea, Cristo no quiere que vivamos en una vida individualista. Cristo quiere que vivamos en una vida de comunidad. Una vida en la cual podamos suplir las necesidades los unos con los otros. Por eso dice al final de esta sección, todo lo que ustedes quieran que se haga para con ustedes, eso haced para con los demás. O sea, la regla de oro, tratad a los demás como quieres que ellos se traten a ti. Pero eso comienza cuando no juzgamos a las personas, cuando tenemos una mente abierta y cuando reflexionamos en nuestras necesidades y carencias y las depositamos en las manos de Jesús. Ahora, eso es difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta construir nuestra propia realidad. Todos nosotros, ¿verdad? Cuando venimos acá, todos tenemos uno de estos, ¿no? Tenemos un teléfono. Y acá tú puedes crear tu propia realidad. En tus redes sociales, en tus videos de YouTube. Tú estás tal vez enfocado en lo que tú quieres estar enfocado. Pero no te enfocas en las necesidades de los demás. Ahora, Jesús no dice que no debemos enfocarnos en nuestras necesidades. Ahí es donde comienza Él. Pero Él dice que no debemos ser egoístas. Porque de la misma manera que cuando yo pido, alguien me da, alguien algún día me va a pedir a mí. Y yo tengo que estar dispuesto a dar. Tengo que estar enfocado en hacer el bien para con los demás. Continúa, dice el versículo 13. Y aquí comienza a hacer una separación Cristo acerca de las cosas. Dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos entonces de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, mira lo que hace Jesús. Él está invitando a la congregación que está escuchando este sermón a ser una comunidad unida y que dé buen fruto. Una comunidad que trate a los demás como Dios nos trata a nosotros. O sea, con gracia, con amor, con misericordia. Pero aún ahí, aún en este momento, Jesús nos da un indicio de que hay muchas personas que intentan aparentar ser buenas y tal vez dan buen fruto entre comillas, pero en realidad son lobos rapaces. O sea, vienen y se presentan de una manera con tanta afabilidad, con tanta paciencia, con tanta mansedumbre, pero es algo superficial.
Y por eso es que Jesús comienza que tienes que verlo desde adentro. Tienes que presentarte ante Él y reflexionar de tu necesidad primero. Porque todos podemos aparentar. Todos podemos aparentar. Es fácil ver las cosas desde un punto de vista externo. Es fácil venir a la iglesia, sentarnos, escuchar. Lo que en realidad es difícil es mantener una vida de consistencia con Cristo. Entonces Jesús no está interesado en lo que se ve bueno. Él está interesado en lo que es realmente bueno. Mira, la siguiente sección es muy interesante porque a veces en la iglesia nosotros pensamos que porque el hermano se ve bien, porque predica bien, porque habla bien, porque tal vez trata bien a las personas desde una manera externa, en realidad él es bueno. Pero la realidad es que lo de adentro no se puede ocultar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora mira cómo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, mira lo que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero lo que hacían era bueno. Profetizaban, sacaban demonios, hacían milagros, bendecían a las personas, daban la lección de escuela sabática, predicaban en el púlpito. Pero es que Jesús no está interesado en lo que nosotros hacemos externamente. Él está interesado en que nuestro corazón cambie desde adentro. Porque Él sabe que cuando nuestro corazón cambia desde adentro, todo cambia. No solo adentro, pero también por fuera. ¿Ves? Jesús está hablando, ahora quiero que te des cuenta con quién está hablando Jesús. Jesús está hablando con los judíos. Está hablando con el pueblo escogido. Está hablando con aquellos que dicen que están preparándose para la venida del Mesías. Pero muchos de ellos no lo reconocen. Muchos de ellos no se dan cuenta quién es el que en realidad les está dando palabras de vida. Muchos de ellos piensan que tienen la verdad. Tal vez han escudriñado la palabra de Dios en este momento, pero no están acatando a la voz del Espíritu. Entonces es ahí cuando el mensaje llega a nosotros también. En la iglesia nosotros podemos crear una cultura de comparación. Podemos crear una cultura en la cual estamos juzgando a los demás por las cosas que hacen, por la participación que tienen, por el diezmo que dan o no dan, por las cosas que tal vez ellos pueden donar a los demás, su tiempo, el dinero, las habilidades, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros en realidad podamos crear vidas que estén basadas en Él? Ahora, este solo es el contexto por el cual llega nuestro pasaje de esta mañana. Fíjate lo que pasa. Cuando nosotros construimos vidas que están basadas en la roca, lo de afuera no es lo que cuenta. Lo que cuenta es lo de adentro. Hace una semana, me imagino que lo has visto en las noticias o tal vez te has dado cuenta, hubo un huracán, ¿no? Hubo una tormenta muy grande en el este de este país. Y fue devastadora. Fue una cuestión devastadora. Ahora, si te das cuenta, acá en los Estados Unidos, nosotros ahora construimos casas de una manera distinta. Ahora no se construyen las casas con bases sólidas, sino que son bases rápidas, ¿no? Porque estamos intentando construir la mayor cantidad de hogares posibles para las personas. Pero cuando hacen las cosas así, los cimientos, cuando no están sólidos, ¿qué es lo que pasa con las casas? Cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? Se hunden, se dañan, son devastadas. Yo vi en uno de los videos, tal vez lo has visto, una casa completa. O sea, completa, desarraigada de sus cimientos, flotando sobre el río. Y ahora yo comienzo a pensar, ¿será que así somos nosotros?
¿Será que así, o sea, que no estamos en realidad cumpliendo y acatando y escuchando a la voz del Espíritu para que Él pueda renovar nuestro cimiento y hacernos cristianos sólidos? Porque eso es lo que dice Dios, lo que dice Jesús en la parte final de su sermón. Dice, a cualquiera pues que oye estas palabras, no solo las oye, pero ¿qué dice? Y las hace, o sea, las pone en práctica. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada en la roca. Pero a cualquiera que oye estas palabras, mira, los dos que hicieron, los dos las oyeron, pero no las hace, no las pone en práctica. Lo compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y grande fue su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada en su doctrina, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Ahora, si te fijas, esta es la parte fundamental. Todos estamos acá en la iglesia. Todos escuchamos la palabra de Dios. La seguimos escuchando sábado a sábado, miércoles a miércoles, viernes a viernes. El culto familiar la puedes escuchar por YouTube, la puedes escuchar por audiolibro. De cualquier manera la puedes escuchar. Pero lo que cuenta no solo es escuchar la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Y esa es la realidad. La realidad es que no se puede ocultar los hechos que nosotros hacemos. Yo te dije que a mí me gustaba jugar con los Legos cuando yo era chiquito. Pero ¿sabes lo que no me gustaba? Recogerlos. Como cualquier niño, agarra sus juguetes y ¿qué es lo que hace? Comienza a jugar, comienza a divertirse y después que cuando ya terminamos de jugar, ¿qué pasa? Se nos olvida. Pero hay algo que no podía ocultar. Cuando hay muchos Legos, ¿verdad? Y se quiebran las piezas, algunas se van por aquí y otras por allá. Y entonces mi papá me decía, ¿ya recogiste tus Legos? ¿Ya recogiste tus juguetes? Y yo le decía, sí, claro. Siempre yo como niño bien portado, ¿verdad? Siempre le decía sí. Pero la realidad es que tal vez se me había olvidado uno u otro. Pero la evidencia siempre estaba ahí. Y mi papá iba a la sala y buscaba. Y ahí veía algún Lego por ahí o por allá y me decía, ¿estás seguro? Y yo le decía, sí, papá, yo estoy seguro. Pero la evidencia me estaba desmintiendo. La evidencia estaba haciendo la prueba de que lo que yo estaba diciendo era ¿qué? Era falso. No era la verdad. Y es igual con nosotros. Podemos escuchar, nos podemos sentar, podemos hacer las prácticas religiosas de una manera u otra. Pero al fin del día, lo que cuenta es dónde estás tú cementado. Porque cuando venga Cristo, muchos de nosotros que no estamos practicando, que no estamos haciendo lo que Dios en realidad quiere que hagamos, le diremos, Señor, Señor, y ojalá que Él no diga, no os conocí. Vemos que en la palabra, Dios y Jesús nos está predicando y nos dice que hay dos tipos de personas en este mundo. Pero no te está diciendo que porque tú estás en un lado ahorita, no puedes cambiar. A ver, tal vez has estado construyendo tu casa sobre la arena. Has escuchado, pero no has practicado. Pero ¿sabes qué es lo bonito de Jesús? Es que Él puede cambiar las cosas. Puede cambiar la sustancia. Si tú comenzaste a construir tu casa sobre la arena, todavía hay tiempo para que puedas construir tu casa sobre la roca. Como Él hizo los milagros, los estudiamos en la escuela sabática, ¿no? Él convirtió una sustancia a otra. Convirtió el agua al vino. Él puede hacer ese cambio en ti también. La pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a dejar de comparar? ¿A dejar de juzgar? ¿A dejar de quitar? ¿A dejar de criticar? Y a comenzar a reflexionar. A comenzar a ver que en ti solo hay maldad
y que necesitas a Cristo para ser limpio y que necesitas su poder para actuar de la manera correcta y que necesitas que Él te pueda reconsagrar todos los días. No es una batalla de que, tomé una decisión y ya estoy limpio. No, es una batalla diaria. Decir que no al yo y decir que sí a Cristo. Así que te invito a que esta mañana puedas reflexionar y comenzar a ver que tal vez has estado en la iglesia por mucho tiempo. Sí, tal vez te puedes comparar y decir, yo soy un buen cristiano, soy buen adventista, sigo todas las normas, sé las 28 doctrinas, pero si no conoces a Cristo, no estás al final. No estás bajo la roca, estás bajo la arena. Cristo quiere que todos nos cementemos en la roca. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a construir sobre ella? Y lo único que necesitamos hacer es escuchar y practicar. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor porque en tu palabra pudimos aprender hoy que quieres que estemos cementados sobre la roca, que te busquemos a ti y solo a ti. Señor, es fácil construir sobre la arena, se ve bien, es rápido, no hay ningún problema. Pero cuando llegan las dificultades de la vida, cuando llegan los problemas, cuando llega la lluvia y la tormenta, esas casas se desbaratan. Son desarraigadas de sus cimientos y flotan. Pero nosotros, Señor, queremos construir casas sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a discernir, a buscarte a ti y a ver que necesitamos no solo escuchar tu palabra, pero ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a no juzgar y a tratar a los demás como tú nos tratas a nosotros. Gracias por tu amor, por tu bendición. Te pedimos que nos bendigas y que nunca podamos tal vez pensar, pero que siempre podamos saber que estamos en tu presencia. Espíritu Santo, sé con nosotros y bendice nuestras mentes y corazones para que podamos cambiar y darte el lugar necesario para que puedas renovarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar nuestro último himno. Puestos de pie. Muchas gracias.